Bienvenidos una vez más a este episodio de Historias Prohibidas. Soy Camilo Bedoya y la verdad que quiero poder tener un tiempo contigo trayendo verdades que muchas veces están ocultas o han sido ocultas a nosotros. Por eso lo he llamado Historias Prohibidas, porque a veces no hemos conocido toda la verdad y no hay nada peor que estar sinceramente equivocado. Es decir, por el hecho de estar equivocado aunque sincero no significa que no vamos a recibir el daño. Hoy quiero hablarte un poquito de algo que en un episodio pasado estuve hablando sobre George Washington. Muchas veces encuentro que personas dicen, no, pero es que George Washington y todos los fundadores de la patria eran masones. Bueno, adelante haré un programa que trate de todo esto, pero por ahora te voy a decir que muchos de lo que eran los masones en Estados Unidos no tenían una influencia de lo que llamaríamos la parte Illuminati, que es el ala oscura, digámoslo así, dentro de esa masonería que toma. Así que luego estaré compartiendo cómo hay algunos escritos y textos en donde los primeros padres de la patria, de hecho, lucharon y batallaron contra esta secta, digámoslo así, que se había estado esparciendo con una ideología perversa realmente para destruir naciones, y Estados Unidos ha sido el blanco porque es la única república, escúchame bien, la única república que no tiene un fundamento desde Platón, sino es una república hebrea. Y eso era algo que estaba compartiendo en un episodio pasado, es decir, lo que fueron los puritanos, calvinistas que llegan en el Mayflower. Era una corriente, llamémoslo así, religiosa, pero ellos creían y habían estudiado cómo el pueblo de Israel, luego de que sale de Egipto, Dios les da unas leyes que son unas leyes morales para que puedan tener autogobierno. Es decir, ellos entendían que una nación que puede fundamentarse en donde los ciudadanos se autogobiernan, entonces pueden vivir en libertad. Para ponerlo en nuestro contexto, imagínate que pudieras tener una app, que pudiéramos descargar una app en tu teléfono, que hoy en día que tenemos relojes inteligentes y que están conectados al celular. Imagínate que tú estás teniendo una discusión con alguien y como en el reloj se te está midiendo, por ejemplo, la presión sanguínea, los latidos. En un momento estás en una discusión y empiezas a tener la identificación de esta app que dice se está elevando su presión sanguínea, se está elevando su frecuencia cardíaca. Ojo, alerta, alerta, está a punto de cometer pecado. Está a punto de entrar en una discusión más allá en donde se puede salir de casillas. Alerta, listo. Y tú te frenarías ahí porque podrías frenarte, tener como un autogobierno. O digámoslo así, que vas a entrar a un negocio o un almacén de cadena y algo te gusta pero no tienes el dinero y como que empiezas a tener la intención de, bueno, pues me lo voy a tumbar, y de pronto la app vuelve y sale alerta, alerta, cuidado, no robarás. Bueno, esto que parece gracioso, que te lo digo como si fuera algo que fuera una app, es lo que logró que Estados Unidos se convirtiera en una nación realmente justa. Por eso decía yo que los abogados en Estados Unidos, ellos deben leer la Biblia para poder interpretar la Constitución y poder interpretar sus leyes, porque a diferencia de el derecho que está en nuestros países latinoamericanos, que viene del derecho romano, el de ellos es el derecho bíblico, y ellos tienen el fundamento desde los primeros libros porque entendieron cómo esa ley divina lo que buscaba era construir naciones y sociedades. Ahora, por eso también entendemos entonces que la república que hay en Estados Unidos es una república que es el mejor sistema realmente de gobierno, inclusive mejor que una democracia. Pero esa república no es como la que tenemos en nuestros países. Nosotros hicimos un copy-paste. Hemos sido excelentes en hacer copy-paste. Nosotros tomamos la copia de república, pero no sufrimos en América Latina el proceso de, voy a llamarlo, catequismo, que no es otra cosa sino una enseñanza sistemática de los principios y valores de la Biblia para poder tener un autogobierno, de manera que como esa app
pudiera tener una conciencia. Entonces vamos a decir que la Biblia lo que libera es la conciencia del ser humano para tener respeto por el prójimo, al entender que el prójimo ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y como está hecho a imagen y semejanza de Dios, yo voy a respetarlo y voy a protegerlo. No voy a dejar simplemente que haga lo que quiera. De hecho, en la Biblia dice que si mi hermano o mi prójimo se va a hacer daño con algo, es mi deber alertarlo. Por eso algunos hoy consideran ofensivo que se les diga: oye, te estás haciendo daño, esto es pecado, esto no se puede hacer. No, porque la Biblia está hablando que eso es cuidado al prójimo, no es censurarte, no es tratar de hacerte pasarla mal, sino que incomodar tiene que ver con hablar la verdad. Por eso Historias Prohibidas se trata aún en este espacio de que hay algunas cosas que es posible que te ofendan, que te choquen, que no te gusten, pero está bien. Creo que necesitamos tener espacios en donde podemos aprender a digerir y a procesar y aún a pensar. Entonces, en ese contexto decía, quiero leer este discurso de George Washington porque me parece muy importante para el momento que estamos viviendo. Y es una de esas historias prohibidas porque esto en ninguna parte te lo van a enseñar. Te puedo asegurar que nunca lo escuchaste en una universidad. Nunca escuchaste que él tuviera estos pensamientos. Inclusive muchos hoy que son de derecha o que se consideran de derecha ni siquiera han escuchado esto que él dice. Porque si lo miramos en la historia, han existido derechas tiránicas como izquierdas tiránicas. Y por eso es importante volver al fundamento que es la Biblia. Este es el discurso de despedida de George Washington. Voy a leerlo. Dice: de todas las disposiciones y hábitos que conducen a la prosperidad política, la religión y la moralidad son apoyos indispensables. En vano reclamaría el tributo del patriotismo a aquel hombre que trabajara para subvertir estos grandes pilares. Fíjate, primer punto, religión y moral están unidas. Y como religión, él entiende que en ese momento la única religión que ellos atienden es cristianismo, es decir, el Dios de la Biblia. Pero de ahí proviene la verdadera moral y considera que no es un patriota el que trate de dañar estos principios y valores morales. Luego dice: permítame con cautela admitir la suposición de que la moralidad puede mantenerse sin religión. Es decir, no hay tal cosa como que ella pueda existir. Dice Washington, agregó: tanto la razón como la experiencia nos prohíben esperar que la moralidad nacional pueda prevalecer excluyendo el principio religioso. Entonces él está partiendo de la base de decir: mire, una sociedad no se va a poder autogobernar si no tiene un fundamento moral que proviene de la Biblia. Es decir, la moral, el bien y el mal no es un concepto subjetivo, es algo que viene una vez más de una realidad mayor dada a los seres humanos. La moralidad, dice Washington, es un resorte necesario del gobierno popular. ¿Quién que sea amigo sincero de ella puede mirar con indiferencia los intentos de sacudir los cimientos? Es decir, ¿quién que entiende esto simplemente puede permanecer callado cuando ve que se están sacudiendo los cimientos de esto? Y de fatal tendencia poner en el lugar de la voluntad delegada de la nación la voluntad de un partido. Fíjate esto tan tremendo para aplicarlo aún en nuestros días. Esto, yo sé, para algunos irá en niveles, para algunos esto va a ser fundamental en lo que estamos viviendo a nivel de América Latina. Pero él lo que está diciendo es: mire, un partido no es el que se puede convertir en Dios tratando de dar las directrices de un país. Necesitamos regresar al fundamento de que hay una verdad mayor. A menudo una minoría pequeña pero ingeniosa y emprendedora. Lo que está diciendo es: un partido muchas veces se convierte en un grupo de personas que son ingeniosos y emprendedoras, pero dice: es probable que con el transcurso del tiempo y de las cosas se conviertan en potentes motores mediante los cuales hombres astutos, ambiciosos y sin principios podrían subvertir el poder del pueblo y usurpar para sí las riendas del gobierno, destruyendo después las mismas máquinas que los han elevado a un dominio injusto. Un método de asalto puede ser efectuado en las formas de la Constitución, alteraciones que perjudiquen la energía del sistema y así socavar lo que no puede ser derrocado directamente. ¡Wow!
Es decir, lo que George Washington, podríamos decir, fue profeta, lo que estaba hablando es lo que estamos viviendo hoy en nuestros países con toda esta locura del mal llamado cierto socialismo siglo XXI. Porque lo que está diciendo es que aquí algunos con ingenio y astucia están socavando poderes con el ánimo de tratar de establecerse en el poder, tratando de cambiar la constitución aún desde adentro, ¿sí? Porque saben que no puede ser atacada. O sea que van a infiltrarse para tomar el control y desde el control entonces querer cambiar las cosas. Washington explicó, dice, ya les he insinuado el peligro de los partidos en el Estado. Permítanme tener ahora una visión más amplia y advertirles de la manera más solemne contra los efectos nefastos del espíritu de partido en general. Este espíritu, por desgracia, es inseparable de nuestra naturaleza, teniendo sus raíces en las pasiones más fuertes de la mente humana. Existe bajo diferentes formas en todos los gobiernos, más que menos sofocada, controlada o reprimida, pero en los de forma popular se le ve en su mayor rango y es verdaderamente su peor enemigo. Esto es un campanazo también para lo que ha sido este partido cristiano, que lastimosamente, al no tener un autogobierno y unos principios morales básicos, ha terminado también en todo un escándalo. Pero dice, la dominación de una facción sobre otra, porque es una pelea de poderes, no desde una influencia, que es lo que Jesús viene a enseñar, agudizada por el espíritu de venganza natural de la disensión partidaria, que en diferentes épocas y países han perpetrado las más horribles atrocidades, es en sí misma un espantoso despotismo. O sea que aquí es donde él mismo está alertando algo que podría pasar a un futuro en Norteamérica, porque en el comienzo no era así. Es decir, los Estados Unidos de América logra establecerse como una nación en donde los ciudadanos, desde el griego, que son los cogobernantes, por eso ellos entienden que juntos están gobernando en una nación, porque al respetar al prójimo bajo el principio de la dignidad en el prójimo y la verdad de que Dios me está viendo y por eso yo rindo cuentas ante Dios, puedo vivir entonces en una comunidad en libertad. Esto es algo que, para ponerlo en una manera práctica, en una oportunidad o la primera vez que fui a los Estados Unidos y estuve viviendo, estaba manejando y bueno, viniendo de Colombia en ese tiempo, inicialmente yo estaba petrificado porque estaba todo tan ordenado que me daba susto manejar. Es decir, aquí, como en nuestros países, es la ley del fuerte. O sea, el que tiene el bumper grande es el que pasa, ¿no es cierto? Simplemente se pasaban por alto. Allá, si eran 30, eran 30. Pero recuerdo que me impactó mucho cuando llegué a un cruce en donde está el símbolo pare, pero de 4 vías. Pare, 4 vías. Entonces, es decir, es como que encuentras 4 intersecciones, pero hay un pare que dice 4 vías y no hay nadie, no hay policía ni nada. Y para mi sorpresa, cada persona que llegaba, en el orden que llegaba, simplemente paraba, pero iba esperando turno en el sentido de las manecillas del reloj. Ahora, ¿de dónde es eso? Eso se llama autogobierno. Eso se llama entender que como tengo un respeto por el prójimo, yo no tengo la idea de la ley del vivo. Y entonces bajo la astucia yo simplemente me paso. ¿Y esto qué hace? Que nunca se generan los trancones. Que nunca sale el vivo que va a pasar toda la fila porque ese es el que llegó adelante, entonces es el más astuto y lo único que hace es crear un caos vehicular el tremendo. Es decir, aquí empezamos a entender, un momentico. Claro, hay algunos que les interesa crear caos para que entonces la población sumida en el caos diga necesitamos a alguien que nos solucione esto. Y eso es de lo que está hablando George Washington, de tener cuidado con los partidos que tratan de venir a subirse creando muchas veces un caos para que entonces la gente en la necesidad de estar en paz lo nombre a cualquier costo. Y ahí es donde nosotros tenemos que poder decir un momentico, esto es una historia prohibida porque son verdades que nunca las hemos escuchado. Es decir, nos han enseñado democracia desde Platón, pero
Yo te pregunto a ti, ¿cuándo habías escuchado acerca de república y democracia desde la Biblia? ¿Cuándo habías quizás pensado que la Biblia enseña sobre esto? Y aquí tristemente tengo que decir parte del engaño que he mencionado que como pastor por años viví, es que por años nunca se me enseñó a mí a entender que la Biblia lo que está buscando es formar ciudadanos que construyen patria y nación. La mayoría de nuestro cristianismo hoy es una cosmovisión pietista que lo único que trata es de salir escapando de la tierra. Y todo lo que se está diciendo es todo, aquí nada sirve, nada va a funcionar, solo el anticristo es el que va a reinar. Estoy negando con ello de que la Biblia habla de estas cosas, pero la Biblia también está diciendo es que nosotros somos los responsables del territorio en donde Dios nos ha colocado. Y podemos nosotros decidir si estamos viviendo en una nación que, siempre lo digo, marchará en contra de Cristo o esperará a Cristo en su venida. Solamente Jesús restaurará todas las cosas, pero entre tanto, lo que George Washington entendía es que ellos tenían el deber de establecer una constitución y preservar una nación bajo unos principios morales que solo la Biblia les podía dar, que al ser enseñados a una población tendrían entonces un país de libertad. Así que quiero que reflexionemos, esto no se trata de derecha o de izquierda. A veces la gente como que tilda inmediatamente si uno tiene un pensamiento de derecha o de izquierda, usted es de derecha, usted es de izquierda. ¿Por qué no miramos un poco más arriba a algo central? Quizás el péndulo no tiene que estar a la izquierda o a la derecha, sino en el centro. Y ahí es cuando nosotros, si podemos entender esto, podemos empezar a decir, wow, Dios tiene unas verdades que nos han sido ocultas. Y quiero cerrar diciendo esto, por eso la Biblia dice en 2 Corintios 4, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz gloriosa de Cristo Jesús. ¿Qué es eso? Está diciendo que hay un Dios de este siglo. Ese Dios de este siglo, ¿cómo va a gobernar? A través de ideas, a través de filosofías, a través de ideologías que crearán partidos que busquen un despotismo, que busquen simplemente nombrar otros tiranos bajo la idea de que ayudarán al pueblo. Y hoy en día estamos viendo esos modelos en países como Cuba, en donde la gente en medio de su pobreza no es diferente a lo que vivió Israel bajo Egipto, 400 años cargando ladrillos y pirámides, porque entre más pobre una persona no tiene el tiempo de soñar. ¿Qué es un esclavo? Alguien que no tiene capacidad de envisionar o soñar adelante un futuro diferente. Historias prohibidas. Algo que nosotros necesitamos aprender sencillamente a descubrir. Y yo hoy solamente quiero animarte a que quizás las verdades que crees que han sido verdades que te enseñaron, las pongas en tela de juicio y que trates de mirar un poco más allá. ¿A qué te quiero animar? Quizás hoy estás escuchando otro lado de la historia, ¿ok? Pon las dos e investiga. Y quizás las palabras de Jesús puedan ser aquí muy importantes. Por el fruto los conocerás. ¿Cuál sistema ha arrojado un fruto determinado? ¿Y qué es lo que de aquí puede surgir? En otro programa en otro episodio estaré compartiendo sobre lo que tiene que ver con el capitalismo. Porque algunos que tienen la idea que el capitalismo es totalmente demoníaco, quizás lo que ha faltado es dentro del padre de la administración que era Adam Smith, y que en la teoría, recuerdo cuando fui a la universidad, hablaron de la mano invisible, pero nunca me dijeron que Adam Smith era cristiano y que él entendía la mano invisible como Dios. Si la mano invisible está abierta, lo que está creando es una economía generosa. Es decir, un capitalismo que incentiva la producción y la creatividad para hacer trabajo y dar trabajo, está abierta, es una economía entonces generosa. Pero cuando se cierra porque pierde los principios morales o saca a Dios de la ecuación, se vuelve un capitalismo voraz. No sé, simplemente en nuestros días, qué es peor, si el capitalismo voraz o un socialismo despiadado. Por hoy me despido y esperamos en una próxima episodio
continuar hablando de estas historias prohibidas. Te bendigo.